A comenzar con la vista puesta en lo que ocurre en Argentina. Fabiola Yáñez ratificó su denuncia en contra de Alberto Fernández tras presentar un escrito ante el consulado de Argentina en Madrid. La ex primera dama asegura que fue víctima de lesiones graves. Todo esto perpetrado en el marco de violencia de género, con abuso de poder y de autoridad, y que las agresiones habrían comenzado el año 2016. Además, hoy Yáñez lo acusó de obligarla a abortar. Bueno, queremos hablar de este tema. Estamos desde Buenos Aires junto a Agustín Fricera, es el analista político, es presidente de la ONG Democracia en Red, sobre todo porque se espera que también declare por Zoom mañana, entonces va a entregarse más antecedentes. Primero que nada, Agustín, buenas tardes y gracias por estar junto a nosotros. Buenas tardes, Iván, ¿cómo estás? Todo bien, y partamos primero por tratar de poner en perspectiva y calibrar un poco el impacto que ha significado esto para la sociedad argentina, para el peronismo en lo particular, pero para la sociedad en su conjunto, de un presidente que se declaraba feminista, que creó el Ministerio de la Mujer, que tiene numerosos discursos a propósito de Ni Una Menos y la violencia de género condenada en infinitas plataformas. ¿Cuánto ha impactado esta denuncia, más allá de que la verdad jurídica se ha de establecer en los tribunales? Bueno, el impacto es total. Imagínate, justamente por lo que vos decís, el perfil público que había construido el expresidente de la Nación, Alberto Fernández, no tiene nada que ver con lo que terminó expresando en su intimidad. Y desde luego, la intimidad es profundamente política, con lo cual la conmoción es total. Y me parece que va a haber, bueno, efectos políticos muy importantes. Desde luego, la imagen pública del expresidente, que no era, por cierto, muy buena. Él hace una gestión de 4 años de la cual sale, bueno, muy golpeado. Por cuestiones de gestión, te diría que esto es como una bomba, he llovido sobre mojado, una bomba para terminar con cualquier atisbo de prestigio que pueda tener Alberto Fernández. Claro, porque el tema de la gestión eventualmente es un tema político y en esa área se ha visto todo. O sea, no hay muertos en política, pero sin embargo aquí hay imputaciones gravísimas que tienen que ver con delitos cometidos además dentro de una esfera de poder, donde el abuso de poder es una condicionante muy relevante. Se espera que el expresidente Fernández también haya dado su versión, entiendo que la dio al diario El País, la cual estaría siendo publicada en las próximas jornadas. Él en principio ha desmentido las acusaciones. ¿Ha calado de alguna manera eso en la sociedad argentina? ¿Se le ha dado credibilidad a esta versión que entrega el expresidente Fernández, en el sentido de que, por ejemplo, ese moretón tan vistoso que aparece en unas fotografías y que fueron publicadas precisamente en distintos medios de Fabiola Yáñez correspondería eventualmente a un procedimiento de carácter estético? ¿Hay credibilidad en esa versión o aquí ya la condena pública ha sido total y absoluta? Bueno, primero contar lo del País, ¿no? Se esperaba que se publique la versión de Fernández en El País el día sábado, el fin de semana. Sin embargo, esto no se ha publicado y lo que dijeron es que necesitan tener la versión de la presunta víctima y Fabiola no ha hablado con El País, entonces no se publicó. Sí se publicó en un medio independiente llamado El Cohete en la Luna, aquí en Argentina, un diálogo en off entre el periodista Berbisky y Alberto Fernández, en donde lo que dice es exactamente eso. Nosotros tenemos 2 moretones, hay 2 fotos bastante impactantes, una en el ojo y el otro en la parte del antebrazo, ¿no? Y su versión es que la del ojo tiene que ver con una reacción alérgica después de un procedimiento, sí, estético, para combatir las arrugas. Y la del brazo tenía que ver con la violencia que Fabiola ejercía sobre el propio expresidente, que para defenderse intentó frenarla y en ese esfuerzo es que le hizo el moretón. Me parece que las palabras sobran, ¿no? En general, y la justicia tendrá que hacer lo suyo, pero en general la explicación más razonable es la más posible y esto no suena muy razonable, porque además hay un hecho que me parece trascendente. Fabiola, como primera dama, estuvo involucrada en un evento durante la pandemia. Ella festejó su cumpleaños en momentos en que el aislamiento obligatorio era férreo. Sí. Esa foto de ese cumpleaños trasciende justo antes de las elecciones de 2021, en agosto de 2021, y las fotos en donde aparece con Fabiola con el moretón en el ojo y con el otro moretón
son de esos días. Y esto ha trascendido y aparentemente está comprobado. Entonces, bueno, 1 más 1 es 2. O sea, usted se asume, perdón, que habría, a propósito de esta fiesta que, como tú dices, trasciende en los medios y que generó un problema político en el gobierno de Fernández, habría generado esta discusión que deriva en violencia. También empiezan a aparecer testigos que dicen que esa violencia no era episódica. Entonces vamos a escuchar ahora muchos más, Ujú. porque también esa es una gran pregunta que se ciñe. ¿Dónde estaban todos los demás? Todas estas acusaciones son por hechos sucedidos en la residencia presidencial. Bueno, la residencia presidencial está llena de gente. Entonces, bueno, nada, me parece que sabremos más. Agustín, La misma Fabiola dijo, ujú, discúlpame sí. para responder a tu pregunta, la misma Fabiola dijo que a ella se le recriminaba repetidas veces el hecho de que perdieron esas elecciones. Y es cierto que tuvo un fuertísimo impacto esa foto, como pasó en otros países, ¿no? Sí, claro. En donde nos pedían a nosotros que obedezcamos determinadas reglas que después a las que ellos no se apegaban, ¿no? Entonces fue impactante en su momento, pienso que tuvo consecuencias electorales y ahora pareciera entonces que estas fotos de los moretones corresponden a esos días y tenemos a una mujer diciendo que fue golpeada y que fue golpeada siendo acusada de que perdieron las elecciones por su culpa. Agustín, en esta conversación que tú dices que es en off, que habría tenido un medio argentino independiente con el expresidente Fernández, se llama el cohete en la luna, ¿cómo se llama el medio? Tú lo El acabas de decir. cohete en la luna, sí. Perfecto. Él hace alusión a estos WhatsApp porque es muy llamativo esta comunicación vía WhatsApp que hay entre la ex primera dama y el expresidente Fernández. Cuando ella le dice, me llevas 3 días golpeando, no sé qué, él nunca dice, eso es mentira. Él Cuando nunca lo niega. nunca niega los hechos, entonces no lo sé. Si tú tuvieras una discusión de esas características con una pareja y te dice, me has golpeado, y tú no hiciste eso, tú dirías de qué estás hablando, por qué escribes esto, no tengo idea. En esa comunicación que se ha exhibido de los WhatsApp de ambos, no hay una negación de los hechos por parte del expresidente Fernández. Él ha hablado en este off que tuvo en este medio independiente, o si tú sabes si en el país se aborda ese tema. Bueno, ahora van a empezar las operaciones para desacreditar absolutamente a Fabiola. Entonces lo que se dice es que ese chat es un supuesto chat. Ya. Pero eso la justicia después lo podrá comprobar muy fácilmente. Lo que se ve, si le damos crédito a ese chat, lo que se ve es que él no niega. Ujú. Y lo que sale a decir el día en que todo esto trasciende a través de Twitter, es que que nada de eso ocurrió y que él va a presentar todas las pruebas a la justicia. No sé si es desde el punto de vista de la comunicación y de la comunicación de crisis, bueno, no es una estrategia que yo recomendaría. Ahora, Agustín, evidentemente hay que esperar aquí, hay que escuchar a la víctima, también habrá que escuchar los descargos que tenga que hacer quien aparece como el victimario y finalmente será la justicia la que establezca la verdad jurídica de lo acontecido. Sin embargo, hay datos que uno puede ir poniendo sobre la mesa para de alguna manera ver efectivamente lo que ocurrió, más allá, insisto, de lo que la justicia determine. Hay registros de ingresos de médicos y personal sanitario en reiteradas oportunidades a la Casa de Gobierno. ¿Qué explicación se ha dado para ello? Porque también ha sido entregado como una prueba de que efectivamente la ex primera dama en más de una oportunidad habría requerido de asistencia médica y Fabiola Yáñez también ha señalado aquello. Y para establecer esas conexiones tendremos que escuchar los testimonios de los médicos que entraron. Me parece que establecer esas causalidades sin escuchar a esto, ¿qué es lo que te digo? ¿Dónde están los testigos? ¿No? Van a empezar a aparecer. Van a empezar a aparecer y los médicos tendrán que decir lo que hicieron y las personas que estaban... ¿Y esos ingresos, perdón, son Fabiola tiene usuales, son cotidianos, ocurre frecuentemente? ¿Hay registros de que esto sea normal o correspondería a algunas? Porque si hay tanto médico ingresando, al menos 6 oportunidades, entiendo que hay médicos y enfermeros que ingresan, o hay una persona que tenga una condición crónica o son crisis sucesivas que tienen que ser abordadas desde el punto de vista sanitario. Y sí. Y sí, pero establecer los motivos, pueden haber entrado por miles de motivos, por miles de otros motivos. Pero en tal caso sabemos quiénes son y seguramente la justicia les pedirá que expliquen.
Yo insisto con esto. Y además derramando sobre las responsabilidades políticas, eh, ¿qué pasa también con las personas que lo sabían dentro del peronismo y que cubrieron, ¿no? Sobre eso, Me parece perdón. que todo esto va a empezar Sí. a aparecer. Agustín, perdón, sobre eso, porque tú hablas también de las personas que lo sabían dentro del peronismo y por qué lo encubrieron. ¿Hay indicios afirmes de que haya personas dentro del peronismo propiamente tal que hayan estado al tanto de esta situación y que lo hayan ocultado? Ministros, asesores cercanos al expresidente Fernández que hayan sabido de esto? ¿O es una situación que ocurría Bueno, muy en la privacidad? para empezar, todo esto trasciende a partir de una investigación que no está conectado con los hechos de violencia de género, que tiene que ver con unos posibles cohechos en relación con ciertos seguros por involucramiento de la secretaria privada de Alberto Fernández. Entonces, en el marco de esa causa es que se secuestra el teléfono de esta secretaria Ujú. y ahí es donde aparece todo esto. Entonces, la secretaria lo sabía, empecemos por ahí. Ya. ¿Lo sabía alguien más? Fabiola dice que habló con gente. ¿Con quiénes? Lo otro que también es muy llamativo, y si bien no implica un delito, implica también un cierto patrón de conducta, y uno diría, aquí había algo. Ese video que aparece también con una periodista, Petinato, ¿no?, que está grabado en un espacio bien íntimo, aparentemente no es el único caso, y ahí me gustaría, Agustín, si tú nos puedes ayudar a de alguna manera deslindar lo que es posible que ocurra de lo que son meros rumores. Se dice que hay incluso algunos registros de video que tienen connotación sexual, en los cuales se está periciando la veracidad de los mismos y que aparecería el presidente Fernández. ¿Qué es lo que se sabe hasta ahora de aquello? Siempre se dijo que el expresidente tenía este tipo de comportamientos, específicamente con periodistas, específicamente con periodistas jóvenes. Eh, Hay entradas en determinados horarios que quizás no son los usuales para la prensa. Y yo pienso que de esto también sabremos mucho más. Siempre se rumoreó también de otras cámaras de seguridad que hay en Olivos, en donde se veía al presidente tener determinadas actitudes, siempre frente a mujeres jóvenes. Aparentemente es un patrón de comportamiento. Y esto lo empezamos a ver. Perdón, Agustín, cuando tú dices siempre se supo esto o siempre se escuchó esto, Siempre más, se rumoreó esto, perfecto, siempre ¿sí? se rumoreó. O sea, estando él en el ejercicio del poder, se comentaba de una relación inapropiada de él con periodistas jóvenes. ¿Eso se rumoreaba o es algo que se haya conocido a posterioridad? No, eso se rumoreó desde siempre. Incluso se barajaban muchísimos nombres que ahora vemos en ese registro de entradas. E incluso la ex vicepresidenta Cristina hace una declaración muy famosa en el medio de una conferencia en donde estaba hablando de otra cosa, se refiere a su teléfono y ella aclara como a un fuera de campo que ella sí puede mostrar el teléfono, se lo puede mostrar a todas y a todas, y le gustaría saber si todos pueden hacer lo mismo. Esa referencia siempre se interpretó como dirigida a Fernández y pareciera que ahora toma otro relieve. Ahora, ¿Cristina lo sabía? bueno, si lo sabía la vicepresidenta, también hay una implicación política, por supuesto, y las consecuencias que esto puede tener. Ahora, ¿cuánto impacta esto en el peronismo, en el kirchnerismo también, que es una derivada? Porque más allá de la figura de Fernández, que se va con una bajísima aprobación, una gestión, como tú decías, muy al debe, naturalmente nada de eso implica delito, y acá estamos hablando de conductas que podrían ser incluso constitutivas de delito con penas de cárcel. Sí, por supuesto. ¿Cuánto Por impacta en supuesto, el los del peronismo peronismo. esto? ¿O se ha logrado aislar Impacta la figura fuerte. del expresidente Fernández y de alguna manera hacer un control de daños, si tú quieres? Bueno, esa es la intención desde el peronismo, y han salido a despegarse con mayor o con menor énfasis, en general de manera muy contundente las figuras preeminentes. Ahora, esto está en los medios durante todo el tiempo. Uno enciende cualquier Por medio, supuesto. pone cualquier portal y lo ve por todos lados constantemente. Y como decías vos, justamente hablando de una de sus fortalezas, porque era el presidente que se autodenominaba feminista, ¿no? Entonces hay un contraste entre su palabra y los hechos
que es muy potente y que tiñe de descrédito a un partido y a una dirigencia. Eh, Ahora, si lo pensamos un poco más, el hecho de que todas estas cuestiones se problematicen, en Ujú. realidad, bueno, es un triunfo del movimiento feminista en la Argentina. Pero nadie ha ni siquiera sugerido que la víctima podía ser la que no tenía razón. Entonces, bueno, me parece que eso también nos da para pensar, y que sería muy lamentable que se extienda, como se intenta desde algunos lugares, este descrédito del presidente sobre el movimiento feminista. Benjamín, ¿cuál es la situación del presidente Fernández ahora? Y te lo pregunto porque circuló la semana pasada un par de versiones que daban cuenta de un aparente, y por eso te pregunto, en potencial intento de suicidio. ¿Él está con algún tipo de medida cautelar? ¿Está en su casa? ¿Está vigilado? ¿Cuál es la situación del expresidente? Él está en su casa y ha trascendido, esto del suicidio, no sé con qué base, también figura Pero eso en circuló el desde medios artículo argentinos, del... ¿no? Ustedes lo vieron eso. Sí, 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 sí. Incluso hizo una referencia el periodista este que te digo que hizo el Off, Ujú. que se publicó el fin de semana. También hace referencia a esto y a una supuesta intervención de su hijo para centrarlo. Bueno, la situación... También Fabiola Sí. dijo que a ella la amenazaba con suicidarse. Bueno, es parte de, de las Estamos, complicaciones de estamos, un caso de estas características, naturalmente, que va a seguir impactando a la sociedad argentina hasta que se establezca finalmente la verdad. Agustín Frisera, analista político, presidente de la ONG Democracia en Red. Primero que nada, gracias por este contacto y naturalmente estamos en comunicación con ustedes por si hay novedades. te mando un abrazo grande. Que esté muy bien, Muchas muchas gracias. gracias.